La muñeca poseída de la escuela embrujada. En una pequeña ciudad existía una antigua escuela abandonada que se decía estaba embrujada. La leyenda de la escuela embrujada había perdurado durante generaciones, pero fue el descubrimiento de una muñeca poseída lo que desató un terror extremo en aquel lugar. Este es el relato escalofriante de la muñeca poseída de la escuela embrujada. La escuela había sido abandonada hace décadas debido a su historia de tragedias y misterios inexplicables. Se decía que los espíritus de los estudiantes fallecidos vagaban por los pasillos oscuros buscando venganza por sus muertes prematuras. Nadie se atrevía a acercarse al lugar, hasta que un grupo de valientes exploradores decidió adentrarse en sus sombrías instalaciones. Armados con linternas y cámaras, los exploradores se aventuraron en la escuela abandonada, sintiendo una presencia opresiva a medida que avanzaban por los pasillos. Pero fue cuando encontraron una vieja sala de clases cubierta de polvo y desolación que su terror alcanzó su punto máximo. En el centro de la sala yacía una muñeca de aspecto siniestro y desgastado. Su rostro sonriente parecía ocultar una malicia innegable. Los exploradores sabían que algo no estaba bien con esa muñeca, pero su curiosidad superó su miedo. A medida que se acercaron a la muñeca, comenzaron a experimentar fenómenos paranormales. Las puertas se cerraban violentamente, las luces parpadeaban y extraños susurros llenaban el aire. Pero los exploradores no se rindieron y decidieron llevar la muñeca consigo para investigar más a fondo. A medida que avanzaban en su exploración, los horrores se intensificaban. Las paredes de la escuela parecían susurrar secretos oscuros y sombras inquietantes se movían a su alrededor. Los exploradores se sentían constantemente acechados por una presencia maligna que parecía estar conectada a la muñeca poseída. En el punto más álgido de su investigación, los exploradores descubrieron un antiguo diario que detallaba la historia de la muñeca. Según el diario, la muñeca había sido poseída por el espíritu de una niña llamada Amelia, quien había muerto en circunstancias misteriosas en la escuela años atrás. Amelia había sido víctima de abuso y su espíritu buscaba venganza. A medida que los exploradores profundizaban en la historia de la muñeca, las apariciones de Amelia se volvieron más frecuentes y violentas. La muñeca parecía tener una influencia oscura sobre aquellos que la rodeaban, manipulando sus mentes y aumentando su terror. Los exploradores comprendieron que la única forma de liberarse de la muñeca poseída y del espíritu de Amelia era encontrar su tumba y realizar un ritual de liberación. Armados con esta nueva información, se aventuraron en el cementerio local y encontraron la tumba de Amelia. En una noche oscura y tormentosa, los exploradores llevaron a cabo el ritual de liberación. Con cada palabra pronunciada, la muñeca temblaba y se retorcía, hasta que finalmente, se deshizo en pedazos. Un escalofriante silencio llenó el aire, indicando que el espíritu de Amelia había sido liberado. La escuela abandonada se sumió en un silencio sepulcral y los exploradores sintieron un alivio inmenso. Habían enfrentado el terror extremo de la muñeca poseída y habían logrado liberar el espíritu atrapado dentro de ella. La historia de la muñeca poseída de la escuela embrujada es un recordatorio escalofriante de que los objetos inanimados pueden albergar fuerzas malignas y que los espíritus vengativos pueden estar atrapados en ellos. Nos enseña que el pasado puede perseguirnos incluso más allá de la muerte y que debemos tener cuidado al desafiar